Hola, hola. ¿Sí están ahí? Profesor, sí se ve. Ok. Ah, Bueno, este es así como una clase de prueba, porque, este, porque habrán de entender que aunque quisiéramos regresar a la pandemia, pues muchos ya nos habíamos desacostumbrado. Entonces, chirón, ¿dónde está mi lápiz? ¡Ay, mi lápiz electrónico! ¿No está? Chinga. Es que le mostré a mi esposa la Wacom y ya me perdió el lápiz. Por eso no hay que prestar las cosas. Chinga. Bueno, voy a tener que buscarlo después. Bueno, así como para recordar en donde nos habíamos quedado, si se acuerdan que teníamos el asunto que habíamos introducido acerca de la tabla de reducción. Entonces, básicamente, nosotros vamos a nuestro libro Brown y ahí tenemos en el apéndice E la tabla de reducción. Nosotros ubicamos el par electroquímico de nuestro interés y lo ponemos en nuestra tablita. Obviamente son números diferentes. Ujú. Eso es importante porque uno pensaría, ¿será que es posible que un elemento o grupo se va a reducir y tiene el mismo valor de, de potencial de reducción estándar que el que se va a oxidar? La respuesta es no. ¿Mm? Sería extraordinariamente raro, tan raro que casi sería como para reescribir las leyes de la termodinámica. ¿Okay? Obviamente eso porque lo queremos, porque nosotros sabemos que la diferencia entre ambos nos da el potencial de la celda. El potencial de la celda, bien sabemos que es el potencial que tenemos en el cátodo o donde ocurre la reducción menos el potencial que ocurre en el ánodo o donde está ocurriendo la oxidación. ¿Sale? Aquí en esto que puse me faltó ponerle la pelotita, pero aquí abajo sí está la pelotita, ¿ok? Donde hice esos dibujos garabatos horribles, sí le puse el potencial bolita de celda en esta recta horrible que parece como de Kinder. Tenemos que el potencial del ánodo generalmente es más negativa que el potencial del cátodo. Y pues su diferencia nos da el valor del potencial de celda. ¡Yupi! Aquí recordando también, el potencial en el ánodo está compuesto por especie oxidada y reducida. Sabemos que en el ánodo ocurre la oxidación, así la especie reducida es el reactivo y la oxidada es el producto. Y por otro lado, el potencial estándar de reducción para el cátodo está compuesto por una especie oxidada y reducida. Sabemos que en el cátodo ocurre la reducción, así que la oxidada es el reactivo y la reducida es el producto. ¿Va? Y tan tan. Tenemos el caso ejemplar de cuando colocamos frente a frente el zinc contra el cobre. Evidentemente aquí yo no puse la celda, pero podemos pensar que en la celda tenemos dos electrodos, un electrodo de zinc 0 y un electrodo de cobre 0. A la hora de que ponemos la recta y los números de potencial estándar de reducción correspondiente a cada par electroquímico, pues nosotros podemos ubicar en 0.34, creo, déjeme pensar. Sí, ¿no? Creo que sí. Podemos ubicar en 0.34 el par cobre 0, cobre 2 más, y en menos 0.76 al par zinc 0, zinc 2 más. Evidentemente, estas flechitas nos ayudan
a saber cuál va a ser la reacción espontánea. El del lado izquierdo tiene que ocurrir la reacción anódica, es decir, se tienen que formar cationes. Y del lado derecho tiene que ocurrir la reacción catódica, es decir, tienen que consumirse los cationes. Por eso es que están estas flechitas así curvadas, ¿no? De esta manera nosotros ya podemos establecer la espontaneidad de la reacción. No solamente eso, sino que la diferencia entre ambos pares nos da 1.1 voltios, que en cuyo caso este sería el valor del potencial estándar de reducción para eh, para la celda. Muy bien. Evidentemente, cuando nosotros ponemos metales frente a frente y nuestra recta de potencial estándar de reducción nos indica qué metal se va a reducir y qué metal se va a oxidar, pues entonces nosotros establecemos nobleza de los metales. En este caso, pues el cobre sería más noble frente al zinc. En tanto que si tuviéramos o pusiéramos aquí el valor de oro, pues el oro estaría más para la derecha. Eso porque yo lo sé, aunque no sé el número, pues porque sé que el cobre es más noble, ¿no? Por eso hacen joyería de oro, porque no se oxida. Entonces, si nosotros pusiéramos cobre contra oro, pues evidentemente el cobre, aunque sea noble, pues no es tan noble. Es así como el dicho, ¿no? Que dice, entre perros, hasta en perros hay razas, pues hasta en metales hay nobleza, y entonces el oro estaría más para la derecha. Aquí vale la pena pues mencionar la cultura general de la electroquímica, que básicamente, por ejemplo, yo pudiera hacer un sistema, una celda, en donde de forma espontánea el cobre se va a estar formando a expensas de que se disuelva o se oxide el zinc. Esta es una reacción espontánea. ¿Eso cómo lo sé? Pues porque cuando hago mi resta de potencial del cátodo, potencial del ánodo, me da un valor de 1.1 voltios positivo. Este valor lo que me está indicando es que la reacción es espontánea. De hecho, también importa el valor, es decir, qué tan positivo es. Porque fíjense, si yo, pues no, en otra reacción hipotética, yo tuviera un valor poquito positivo, pues nos está indicando de alguna manera qué tan espontáneo es que haga la reacción. O sea, qué tanto es el gradiente. Ya después lo veremos, sobre todo después de la primera evaluación, veremos que cuando nosotros cerramos el circuito y permitimos que la reacción empiece a ocurrir, empiezan a ocurrir procesos no reversibles y entonces el valor del potencial de celda empieza a cambiar en el tiempo. ¿Okay? Va cambiando poco a poco y evidentemente va a ir conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, si hiciéramos una batería con base en cobre y en zinc, veríamos que el número 1.1 empezaría a cambiar, es decir, se empezaría a ser cada vez más pequeño, menos positivo, hasta que llegara hasta un punto en donde de plano es cero, ¿no? Entonces, ya eso indicaría pues que ya no tenemos potencial y pues eso iría acompañado de que no tenemos ningún tipo de corriente. ¿Ok? Sí. Oigan, les iba a decir, bueno, esto es lo único que tengo, es afán recordatorio y también afán de que necesito ver quién vino y quién no vino. Dejen ver, somos 26. Entonces, creo que, ¿cuántos éramos? Como tipo 32, ¿no? O sea que me faltan unos 6. Bueno, la idea también es, según me dicen ahí en la facultad, que pues veamos que la mayoría de ustedes tiene posibilidad de conectarse en el horario que ya se había establecido de las clases. En este caso, pues es la clase de las 12 del martes. El día creo que ustedes son
miércoles no. ¿Miércoles? Jueves, ¿no? Ustedes son jueves a las 12 también, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Jueves. Ok, bueno, entonces la siguiente clase sería jueves a las 12. En tanto que no se resuelva y salga humo blanco de que podemos regresar a clase y bueno, pues obviamente si regresamos a clase normal, pues ya tenemos nuestra clase en el salón de costumbre. Otra cosa que me decían era la posibilidad de grabar la clase. Creo que yo no puedo grabar clase, ¿no? Ay, alguien acaba de llegar. Ay, ¿quién es? David Galindo Tenorio, no me suena. Vamos a decirle que sí. Lo de grabar la clase es solamente en caso de que no puedan asistir a nuestra sesión espiritista de forma presencial. ¿Ok? Sobre todo por el asunto de que, según dicen, algunos de ustedes pueden estar interesados o están en actividades de los que están en huelga. ¡Ay, otro niño! Ay, ¿quién será?